Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Estamos ya en la cinturita de la semana, estamos en el miércoles 10 de febrero y hoy con un tema que le va a interesar muchísimo a todas esas mamás y esas abuelitas que están en casa, que tienen niños pequeños, especialmente niñas. Vamos a estar hablando de la pubertad precoz, de qué se trata, en qué nos puede afectar, se puede manejar, qué es, qué tipos hay. Todo eso aprenderemos con nuestros invitados luego de la cápsula. Ya volvemos. La pubertad precoz ocurre cuando el cuerpo de un niño empieza a presentar los cambios típicos de la adolescencia demasiado pronto. Cuando esta etapa comienza antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños, se considera precoz. Durante estos cambios se comienza a notar un crecimiento acelerado de huesos y músculos, además de en la forma y el tamaño del cuerpo y el desarrollo de la capacidad reproductiva. A menudo no es posible encontrar la causa de esta situación. En casos excepcionales, ciertas afecciones como infecciones, trastornos hormonales, tumores, lesiones o anomalías cerebrales pueden desencadenar una pubertad precoz. Por lo general, el tratamiento consiste en tomar medicamentos para retrasar el desarrollo. Los síntomas más comunes suelen ser crecimiento de los senos y primer periodo menstrual en las niñas, agrandamiento de los testículos y el pene, vello facial y aumento de la gravedad de la voz en los niños, vello púbico o en las axilas, crecimiento acelerado, acné, olor corporal de adulto, por mencionar algunos. Si desea conocer más sobre la pubertad precoz, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Bueno, dígame usted si no es cierto, la preocupación más grande de un padre de familia es cuando un hijo está enfermo, en definitiva. Pero si tenemos una niña y estamos viendo cambios demasiado tempranos para la edad que estamos acostumbrados, pues definitivamente nos preocupa. Así que hoy estaremos aprendiendo muchísimo. Si tiene preguntas, alístelas. Bueno, ¿con quién estaremos hoy en el set? Tengo el gusto de estar con colega, amiga, nuestra querida pediatra. Ella es la doctora Jessica Posada, que nos acompaña este día. ¿Cómo está, Jessica? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Encantada de estar en este lugar y hablar de un tema tan interesante y tan preocupante para los papás en este país. Definitivamente que es un tema que muy poco se sabe a veces y es importante que la gente también aprendamos todos, ¿verdad? Claro, tenemos que aprender. Bueno, y un factor que es bien importante conocer también es el factor psicológico, porque esto puede definitivamente afectar no solamente a niños, sino también a los padres. Y gracias al licenciado Mario Echeverría, psicólogo, quien está acompañándonos a través de Skype. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, acá nuevamente tocando un tema muy interesante y de gran pertinencia hoy en día, que tenemos a los niños y a las niñas en las casas, ¿verdad? Para los padres, los consejos y orientación y apoyo psicológico es importante en estos momentos. Bueno, y usted, ¿verdad? Aprendiendo muchísimo porque es padre de una hermosa niña. Así es. Así que va a aprender. Entiendo increíblemente. Excelente. Bueno, Jessica, yo creo que ya la cápsula explica bastante, pero me gustaría escuchar nuevamente para que la gente que está en casa, que no pudo verla a tiempo, recuerde, ¿verdad? Okay. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es pubertad y a qué nos referimos cuando decimos una pubertad precoz? Ok, primero vamos a ver qué es lo que es pubertad, ¿verdad? Y son todos los cambios de los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Que es lo físico en los niños y el aspecto emocional que ocurre en la adolescencia. Esto normalmente ocurre en los varones entre los 12 a 16 años y las niñas entre los 10 y los 14 años. Eso es pubertad, el periodo normal. Pero
Cuando hablamos de pubertad precoz es cuando estos cambios, estos caracteres sexuales secundarios aparecen a una edad no fisiológica. Entonces, podemos hablar qué edades son, que es lo que mencionaba el audio. Era entre los 7 y los 8 años en las niñas y abajo de los 9 años en los varones, ¿verdad? A eso se conoce como pubertad precoz. Muy bien, y yo creo que lo que más preocupa siempre es que siempre andamos buscando, ¿y qué va a pasar? Mi hija ya no va a crecer, se va a quedar chiquita, o si es un varón, y entonces hasta aquí va a llegar. Esa es una de las grandes preocupaciones, ¿no, Mario? Así es. Claro, acuérdate que en la etapa de desarrollo de todo ser humano existen crisis, y el primer cambio en la crisis psicológica que puede existir es el cambio de la pubertad a la adolescencia. Entonces, como padres, si no están bien informados, no tienen, valga la redundancia, esa información pertinente, comienzan a generarse dudas, y esas dudas pueden generar temor en los padres, ya que no saben si sus hijos o sus hijas van a quedarse con una talla pequeña de altura por la cuestión de los excesos de hormonales, etcétera. Es importante estar bien informados de todos los aspectos, tanto médicos como psicológicos, porque eso nos va a poder permitir dar una orientación como padres adecuada a nuestros hijos que esté pasando por esta etapa de la crisis de la pubertad adolescente, y en este caso la pubertad precoz. Así es, ok. ¿Por qué es que es importante tratarlo? Porque la gente, la población cree que, no, que pase eso, no. Porque el aspecto, como usted dice, el aspecto psicológico, no es lo mismo que una niña ya adolescente esté con sus caracteres sexuales secundarios que una niña de 7 años. Eso puede ocasionar un trauma, y aparte de que en el colegio la pueden como aislar o verla rara, ¿verdad? O verlo raro al niño. Entonces, por eso hay que tratarlo. Y también porque si usted no detiene este proceso, el niño va a tener como un pico máximo de talla, pero ya no va a crecer como lo que estaba previsto que él creciera. Entonces se va a quedar con una talla baja. Entonces, por eso hay que tratar esto, y eso es importante. Hablemos un poquito entonces de los caracteres secundarios, de los que estamos hablando, caracteres sexuales secundarios, tanto en los genitales como lo que vemos, lo que no vemos, para ir, y las edades en las que lo esperamos, para que la gente que esté en casa vaya haciendo sus anotaciones y diga, ok, esto es lo que yo sé, lo que yo espero. Entonces, con respecto a las niñas, por ejemplo, lo que tiene que llamarle la atención a la mamá es que primero es el aumento del tamaño de sus glándulas mamarias, que crezcan demasiado rápido, como a una edad de 7 u 8 años. Que también, hablemosle lo normal para ponerle al mismo tiempo. O sea, si crece, ¿a qué edad estamos esperando el famoso botón mamario? Que de hecho es una preocupación porque muchas veces se palpa solo en un lado y hace que vayan y consulten porque creen que es un tumorcito. Hablemos de ese botón mamario, cuál es la edad normal y cuál sería la alarma. La alarma sería que empezara todo eso a nivel de 7 u 8 años, si se acompaña de otras cosas, porque puede ser, como tú dices, que crezca un poco, quizás el botoncito mamario, que eso se conoce, y que no tenga otro carácter sexual. Eso se llama como telarquía precoz, ¿verdad? Y es una telarquía precoz que muchas veces no tiene nada que ver con que vaya a ser pubertad precoz. Entonces, solamente es un crecimiento aislado. Un crecimiento aislado y no tiene nada que ver. Lo preocupante sería que tuviera aumento, que vaya aumentando más las mamas, que ella en los 7, 8 años creciera un pico exagerado de talla y que pudiera aparecer como signos de la primera menstruación antes de los 10 años, ¿verdad? Bueno, entonces eso, ahí sí estaríamos hablando de una pubertad precoz. Ese es uno de los ejemplos que podemos tener. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Este día estamos aprendiendo acerca de la pubertad precoz con la doctora Jessica Posada, pediatra neonatóloga acá en el set, y el licenciado Mario Echeverría, psicólogo, quien nos acompaña allá vía Skype.
Bueno, a ver, ya Jessica nos diste uno de los ejemplos de cómo se puede presentar una pubertad precoz. Una niña de 7, 8 años que de pronto tenga crecimiento de mamas y un pico de estirón máximo. O sea, creció mucho más de lo esperado y se le pasó a todas las niñas del grado. Y además empezamos a ver que vello púbico y pueden haber otros. ciertos cambios, entonces ahí van a ver aparición del olor de un adulto, también haber vello púbico, vello axilar, puede aparecer acné. Entonces eso aunado a que ha crecido demasiado rápido sus glándulas mamarias, entonces todo eso nos está orientando que hay una pubertad precoz. Y en los varones, ¿qué es lo que vamos a ver? Es lo mismo, vamos a ver el pico máximo de crecimiento y va a haber un aumento también de lo que es sus testículos y el pene. Y van a haber otros cambios que son como el vello púbico, axilar, el oscurecimiento de la voz, ¿verdad? Y también puede aparecer acné, ¿verdad? Entonces todo eso son los que nos están orientando que tenemos que actuar. Y valga la pena, ahorita que estamos en el programa, que yo les exhorto pues a toda la población de que después de los 5 años los niños tienen que tener su control con el pediatra, porque ya después de los 5 años los papás se les olvida y por eso a veces pasan estas cosas y es porque no han tenido su control de niño sano, ¿verdad? Exacto, que no nos vamos dando cuenta, se nos va perdiendo de pronto, ¿va? El crecimiento. Así es. Mario, los cambios emocionales que se presentan en una pubertad normal, ¿cómo se verían extrapolados a una pubertad precoz? Es decir, en una niña o un niño de una edad menor todavía. El impacto emocional es grande. Acuérdate que hay 3 factores que pueden incidir en un niño o una niña que tenga una pubertad precoz, que salen los parámetros normales establecidos médicamente hablando. Están los psicológicos, los sociales y los emocionales. Hay que ver primero todos esos factores para poder ver cómo hacer un abordaje con el menor, también con los padres. El impacto emocional es grandísimo en su autoestima, en su confianza. Socialmente hablando, los niños son bien críticos hoy en día y pueden causar bullying, incluso solo por el hecho de haber desarrollado de esa manera o verse diferente a su grupo de pares. Entonces, como padres es importante darle una orientación adecuada y con los jóvenes saber trabajar adecuadamente o apoyarlos con consejería psicológica para que ellos entiendan que es un proceso que se está dando y para llevarlos de un parámetro normal, ya que ellos se ven como normales con sus de compañeros o compañeras y por ende se puede afectar su confianza en sí mismo, su baja autoestima, se puede aislar socialmente y pueden tener episodios o estados de ánimo bajos o no querer ir al colegio a estudiar. Son factores que inciden en esto de la pubertad precoz y por eso es importante que los padres asuman el rol de padres y que tengan un consejo oportuno y positivo y una disciplina positiva al momento de guiar a sus hijos sobre esta temática. Muchos padres no están preparados para ello y es necesario que estén preparados porque el impacto emocional es grande, el impacto psicológico también. Porque hemos estado mencionando dentro de los cambios de la pubertad una frase, hemos dicho el pico de estirón máximo, pero hablemos, Jessica, ¿cuántos centímetros implica un pico de estirón máximo para que la gente entienda el cambio de un año a otro? O sea, me fui de vacaciones, ¿verdad?, de colegio y regresé con ¿qué? 12 centímetros más o menos. Mira, ahí depende, porque por eso es importante el control, porque usted tiene que ir viendo cómo va su curva y los percentiles donde está. Si un niño ha ido en un percentil, por ejemplo, 5, 10 y de repente salta el percentil 75 entre los 7 y los 8 años, eso les tiene que llamar la atención porque eso no es normal, ¿sí? Usualmente el crecimiento es paulatino y cómo va a ir haciendo el crecimiento del niño, pero si de repente en el 3 y después en el 75, eso sí no es normal. Por eso es que usted tiene que es importante el control de niño sano para evitar esto y tratarlo a tiempo, ¿verdad? Muy bien. Si usted tiene preguntas, recuerde que nos las puede hacer llegar a través de nuestros números de WhatsApp o nuestro número fijo. Ahí los tiene en pantalla, 7859-7318, 2283-2157, el teléfono en el set. Y por supuesto, a través de nuestra red social Facebook. Ya volvemos, vamos a una pausa.
Estás viendo Salud TV. Amigos, un gusto poder saludarles. Estamos nuevamente en su sección Mi Pediatra en Casa. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad tocaremos un tema muy importante. ¿Acaso es necesario que los niños tomen una siesta durante el día? La siesta no se convierte en una necesidad imperiosa dentro de la rutina diaria de los niños. Cada uno tiene diferente tipo de actividad física, mental y exigencias estudiantiles diferentes a cada uno de ellos. No podemos obligar a tomar una siesta en determinada hora, puesto que no lo considera necesario el niño. Cuando nosotros encontramos a un niño que sí está cansado y él desea tomar una siesta, pues sí es permitido que se pueda tomar. No se deben hacer cercanos a la hora de dormir, pues esto interfiere su ciclo circadiano y entonces sí podemos tener problemas para lograr la conciliación del sueño durante la noche. Durante el día hay diferentes horarios en los cuales los niños pueden asistir a sus actividades escolares, estando el turno diurno y el turno vespertino. Dentro de estos, cada uno debe establecerse ciertas rutinas a la hora de tomar sus alimentos, realizar las actividades escolares, exaulas si es que existen en ese momento, y si se considera necesario o hay una necesidad del niño que se expresa a través de irritabilidad, cefalea, pues invitarlo a tomar una siesta puede ser una mejor opción para poder contener este tipo de dificultades. No obligue a sus hijos a tomar una siesta. Si éste la necesita, se lo hará saber y debe ser un periodo corto, entre los 15 y 25 minutos es un tiempo suficiente para tomar energía nuevamente. Soy el doctor Samuel Ramírez, un gusto estar con ustedes, hasta la próxima. Bueno, gracias al doctor Samuel Ramírez por esos consejos que siempre recibimos en nuestra sección Mi Pediatra en Casa. Este día, hablando de pubertad precoz, recuerde que ya hablamos un poquito que toda característica sexual secundaria que esperamos que se presente por allá por los 10 años y aparece antes, entre los 7 y los 8 años, definitivamente no es normal. Ahora bien, Jessica, ¿qué pasa cuando ya una mamá o un papá detectó uno de estos caracteres y va a tu consulta? ¿En qué consiste la evaluación y en qué consiste? ¿Se manda exámenes? ¿Se pide endocrinólogo pediatra? Hablemos un poquito de eso. Ok, cuando ya llega a tu clínica, ¿verdad? Nosotros como pediatras tenemos que conocer los estadios de Tanner. Los estadios de Tanner es un médico británico que hizo esta clasificación y que todavía la estamos ocupando. Y es muy importante que conozcamos estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 y estadio 5, ¿verdad? Entonces, hay ciertas medidas en cuanto, por ejemplo, en los varoncitos, el tamaño de los testículos. Por ejemplo, en el estadio 1, en los varones, los testículos van a ser menor de 4 centímetros, ¿verdad? En el estadio 2 va a ser de 4 centímetros y en el estadio 3 va a ser de más o menos de 6 a 12 centímetros, en el estadio 4 hasta de 12 a 15 y ya el estadio 5, que es el adulto, es más o menos arriba como de 16 centímetros. Ahora, esto va a ir aunado todos los cambios, el vello púbico que va a ir incrementando con cada estadio. Y en las niñas también es el tamaño de las glándulas mamarias. El estadio 1 va a ser como normal, una niña normal, pero el estadio 2 ya vamos a notar como los cambios en las glándulas mamarias, el vello púbico empieza a ser como, es más liso, no es como el del adulto, y en el estadio ya 3 y 4 ya las mamas tienen mejor contorno, la areola crece el tamaño de la glándula mamaria, aparece más vello púbico, y ya el estadio 5 es cuando ya es como aparece vello púbico no solo en el área genital, sino que incluso hasta en los muslos. Entonces, uno lo examina, ve en qué estadio está, ve desde cuándo apareció la edad, y entonces empezamos a hacer como las diferentes exámenes. No es que usted va a ir corriendo a mandarlo ya al endocrinólogo. Usted lo que va a hacer es que llega donde su pediatra, ve cómo está, él le va a mandar, por ejemplo, una radiografía de la mano. Si la niña escribe con la mano derecha, pues yo recomiendo la izquierda, y si escribe con la izquierda, pues con la mano derecha. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía? Es la edad ósea.
Porque, por ejemplo, si la niña tiene 7 años, pero la edad ósea que me reporta el radiólogo es de 10, ¿qué quiere decir? Que está creciendo aceleradamente. Entonces, ese es como un motivo como para ya mandarlo con el subespecialista, con el endocrinólogo, porque eso no es normal, ¿verdad? Entonces hay una serie de exámenes que hay que hacerlo, como por ejemplo nos hacemos también ayuda de ultra de glándulas mamarias, ultra también pélvica, ultra para ver también las glándulas suprarrenales, dependiendo de la causa de la pubertad, ¿verdad? Si es una pubertad central, una pubertad precoz central, o es una pubertad precoz periférica. Entonces, la pubertad precoz central, usted tiene que descartar como algún problema en el sistema nervioso central, y ahí tenemos que dejar a veces resonancia para descartar sobre todo tumores. Podría ser una neurofibromatosis, podría también ser displasias septo-ópticas, tumores como esferocitoma, astrocitomas, que pueden hacer que la niña desarrolle más precozmente. Una vez que usted ha visto eso, pues eso no es, hay que buscar una causa periférica. Entonces ahí nos ayuda mucho la ultra para ver las glándulas suprarrenales y también las hormonas, que ya eso se encarga el endocrinólogo de mandar hormonas luteinizantes, hormona 17-hidroxiprogesterona y esos exámenes ya se encarga ya el endocrinólogo pediatra, ¿verdad? Y también se podría mandar en estas niñas hormonas tiroideas, que también tenemos que descartar que no esté haciendo un hipotiroidismo y que esté haciendo algún desarrollo de la pubertad precoz. Muy bien. Bueno, en la siguiente cápsula, fíjate, Jessica, que tú mencionaste, ¿verdad?, que podemos necesitar una evaluación por un endocrinólogo. En este caso, la doctora Dulia Contreras, endocrinóloga, nos habla sobre esos trastornos hormonales que causan la pubertad precoz. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda la doctora Dulia Contreras, endocrinóloga. Vamos a hablar en esta ocasión de las causas endocrinas de una pubertad precoz. Para empezar, es necesario que sepamos qué es una pubertad precoz. Esta se define como el desarrollo del botón mamario y la aparición de la primera menstruación o menarquia en niñas menores de 8 años, o el desarrollo, en el caso de los varones menores de 9 años, del volumen testicular mayor de 4 ml, o el desarrollo o aumento del tamaño del pene en estos niños. Cuando evaluamos un paciente con una pubertad precoz, tenemos que saber las causas. Y entre las causas, hay causas que se dividen como centrales y periféricas. En las causas centrales, la más común es la idiopática, es decir, que nunca logramos determinar qué es lo que ocasiona que el hipotálamo aumente la pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la que va a ir a estimular a la hipófisis para que se produzca más LH y FSH, que son las hormonas que finalmente van a nivel del testículo y del ovario para que se produzcan las hormonas sexuales. También pueden haber tumores propiamente en el ovario o en el testículo que van a acelerar el desarrollo puberal y van a hacer que estos niños tengan una pubertad también a menor edad. Y luego tenemos también otra causa que no podemos olvidar, que son las causas genéticas, como el síndrome de McCune-Albright, ¿verdad? Que es una condición donde van a haber trastornos esqueléticos, van a haber otro tipo de problemas también que pueden ser metabólicos, y también vamos a tener una pubertad precoz. Y otra causa que muchas veces se nos olvida son los disruptores químicos endocrinos. Son ciertas sustancias que están contenidas muchas veces en los alimentos, en los plásticos, en los productos de uso cotidiano, que también están implicadas en el desarrollo de pubertad precoz. Es así como cuando tenemos un niño con estas características, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de evaluarlo para poder determinar cuál es la causa y pues obviamente dar un tratamiento apropiado a la condición. Eso fue todo por el día de ahora. Les saludo a la doctora Dulia Contreras para Salud TV. Nos vemos en la próxima cápsula médica. Estás viendo Salud TV.
Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Estamos conversando acerca de pubertad precoz, hemos hablado un poquito de todo, pero algo bien importante es el abordaje psicológico entre papá y mamá para poder aceptar y tomar acción en qué es lo que hay que hacer. Mario, ayúdanos un poquito. Gracias. Pues es importante realmente que los padres estén preparados teóricamente y llevarlo a la práctica. Lamentablemente muchos padres no tienen como oportunidad de leer o de, digámoslo así, alimentar ese conocimiento de saberle qué palabras decir a sus hijos o hijas cuando estén pasando por esta crisis. Acuérdate que esta es una de las primeras crisis existencial en la etapa de la vida del desarrollo del ser humano. Tenemos el cambio de la pubertad, la adolescencia, pero ¿qué sucede cuando está temprano? Entonces los padres tienen que estar preparados. Primero, que tienen que ser dificultad a sus hijos. Dos, ser asertivos, ¿verdad?, al momento de abordar este tema con sus hijos o hijas, ¿verdad? Pero si como padres tenemos ese conocimiento adecuado, puede buscar apoyo de un profesional de la salud mental, en este caso debe ser un psicólogo, que pueda darles una orientación, una consejería adecuada a él y en el caso también a sus hijos. Eso les va a permitir tener un abordaje amplio para poder, porque no solamente la parte médica, sino también la psicológica que se trabaja multidisciplinariamente. Consejo para los padres: por favor, identifiquen su hijo o hija precoz, no, si usted tiene capacidad, digámoslo así, de conocimiento adecuado para abordar esta temática, hacer que sea un profesional de la salud y psicología que va a permitir proporcionar material adecuado para ser constante con sus hijos. Bueno, definitivamente importante. Ahora, Jessica, la doctora Contreras mencionó y tú también mencionaste que existían dos tipos de pubertad precoz, había la central y la periférica. Ya hablamos un poquito de la central, que era la que venía de problemas a nivel del sistema nervioso. Hablemos de la periférica. Bueno, la periférica tú tienes que descartar varias cosas, como decía la doctora. Por eso nos ayudamos mucho de la ultrasonografía, tanto de ovarios, ver el tamaño del útero, ver cómo están los ovarios, que si tiene folículos, no tiene folículos. Nos ayudamos también con una ultra para ver las glándulas suprarrenales, porque a veces las glándulas suprarrenales empiezan a activarse y eso es lo que va a desarrollar, entonces tenemos que ver si no hay un tumor en las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Entonces, estos son la mayoría aparte de que también tenemos que mandar exámenes como las hormonas luteinizantes, la diacetildioxiprogesterona, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver causas plenamente, ya sea también ver si no hay un tumor en los testículos, por eso es que se toma esos exámenes para verificar que esto no esté ocasionando la pubertad precoz, que eso es la pubertad precoz periférica. Es más frecuente la pubertad precoz central que la periférica. Y hablando, y entre los niños y las niñas, la pubertad precoz central es más frecuente en las niñas y la relación es 20-1, ¿verdad? Entonces, yo pienso de que lo primero es acudir con su pediatra para que siempre le dé una evaluación. Esto se puede prevenir. ¿Por qué? Porque si usted consulta a tiempo, todo se puede, tiene cómo arreglarse. Pero si no lo detectamos, entonces vienen todas las consecuencias, tanto psicológicas, y en cuanto a la talla del niño, que se va a quedar con una talla muy baja para lo que uno espera que va a crecer sus hijos. Aparte de esa consecuencia, dijéramos, la talla baja, ¿qué otra consecuencia puede tener el dejar una pubertad precoz no diagnosticada que evolucione? Lo que pasa es que si sabemos, imagínate, si fuera, por ejemplo, un tumor el que está ocasionando eso es imperante que hay que tratarlo. Porque especialmente si el tumor es de glándula suprarrenal. Claro, o eso hay que irlo a quitar, porque si usted quita eso, o sea, por eso es importante saber la causa. Si usted no sabe la causa, ¿cómo lo va a tratar? Entonces tenemos que saber qué es lo que está ocasionando eso. Aunque la pubertad precoz central es más frecuente en las niñas, la mayoría de veces es idiopática, no sabemos por qué es, pero es importante descartar las otras y por eso es imperante tratar la pubertad precoz.
No podemos dejarlo así, tenemos que estar bien seguros cuál ha sido la causa y si ya se descarta todo lo demás, entonces ya decimos que es idiopático y hay tratamientos en los que se le deja ya el endocrinólogo, que son análogos de las gonadotropinas, ¿verdad? Y esos son medicamentos que ya son de la especialidad del endocrinólogo pediatra, ¿verdad? Ya, definitivamente ese ya es un manejo del especialista endocrinólogo pediatra, en el caso que ya se diagnostica una pubertad precoz y que por supuesto se llegó a la raíz de cuál es el problema. Así ¿cierto? es, por eso es que es imperante que se tiene que tratar. No podemos dejar eso así por así. Ahora, no se preocupen las mamás cuando, por ejemplo, la niña está todo bien y solo hay mal olor en las axilas, a veces sudan, corren, hacen deporte, pero no tiene otro carácter sexual, usted no se tiene por qué preocupar. Ahora, si se acompaña de todo lo que hemos mencionado, entonces sí, usted tiene que consultarlo con su pediatra. Muy bien. Bueno, pilar fundamental para una buena salud definitivamente es la alimentación y la pubertad no es la excepción. Así que necesitamos pubertos que se alimenten bien. Veamos la sección Food Style, ¿qué recomendaciones nos da? La pubertad, pese a ser una etapa en la que hay buen apetito por la comida, los niños obtienen autonomía personal en la alimentación, lo que la hace fundamental para adquirir buenos hábitos alimenticios. Es por eso que los expertos en nutrición recomiendan lo siguiente. Asegúrese que su hijo consuma suficiente calcio. Este macroelemento mineral debe aumentar durante la pubertad, al ser importante para el desarrollo del esqueleto. Si a su hijo no le apetece el consumo de leches o equivalentes, puede completar esta necesidad con los frutos secos como fuente alternativa de calcio. Consumir alimentos como carnes, mariscos y aves magras, frijoles, cereales y panes fortificados con hierro son de mucho beneficio, pues este mineral es necesario durante esta etapa debido al incremento en el volumen sanguíneo que tiene lugar en estas edades. En las chicas, el consumo de hierro cobra gran importancia debido a la pérdida del mismo en la menstruación. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Pubertad precoz es el tema en el que hemos estado hablando. Definitivamente un tema que podría diagnosticarse en forma temprana, de no ser porque estamos analizando con la doctora Posada que hay una situación bien común y es el hecho de que los papás de pronto terminan la vacunación, que es alrededor de los 4 años, ese montón de vacunas, y luego pues como que viene el descanso, los niños no se enferman, ya van al colegio y no los llevan y se pierden, ¿no? Desaparecen. Desaparecen, ¿verdad? Por eso es que es importante después de los 5 años siempre el control por lo menos una vez al año, porque ahí es donde podemos detectar la pubertad precoz y son cambios que quizás la mamá no le presta atención, pero uno de pediatra sí, está viendo todo su desarrollo. Así es que, por favor, mi querido país, tienen que llevar a control de niños sanos después de los 5 años, ¿verdad? Jessica, si de pronto una mamá se preocupa porque comienza a sentir que su varoncito ya juega fútbol y empieza a tener aquel clásico olor a cebollita, pero es un niño que tiene que 9 años, o sea, hay que preocuparse si no hay nada más, ¿en qué momento es que se tiene que preocupar? Es cuando, como lo mencionábamos, si el niño, por ejemplo, lo llevas a pasar consulta, pero si el niño no tiene ningún, su estadio de Tanner es normal para su edad, ¿verdad? Y también no hay aumento exagerado del tamaño del pene, no hay vello púbico, o sea, él está bien, no se tiene por qué preocupar, igual que en las niñas.
Entonces, lo más importante que yo les digo es el control. El control va a detectar este tipo de patología y entonces vamos a actuar rápidamente. Si usted no lo lleva al control, su pediatra no va a saber qué es lo que le pasa al niño y usted está condenando a que ese niño no vaya a crecer. Si aparece la pubertad precoz, lo está condenando a que él no crezca lo suficiente, ¿verdad? Y eso puede ocasionar psicológicamente en el niño que no crezca, porque todos quieren crecer y ser muy altos, pero cuando aparece la pubertad precoz, ese es un gran detalle que va a pasar en la vida del niño. Hay otra situación también de pronto que es bien importante, la aparición del acné, que es parte de la pubertad, Claro. ¿verdad? Por estas glándulas que están, la glándula sebácea, las glándulas sudoríparas y todos estos cambios hormonales. Y esto no debemos olvidar también el apoyo psicológico en estos niños en esos momentos, ¿cierto, Mario? Así es, acuérdate que la imagen de ellos se está alterada, ver sus propios físicos en su cuerpo, ver el acné, que es como algo, oh, mira, me veo diferente, esta manchita no me gusta, ya están los niños con una etapa más de picardía, las niñas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, los jóvenes son bien propensos también a la estimulación externa, hoy con las redes sociales, las tecnologías, eventos también que están afectando también a esos niños que padecen de esta pubertad precoz. Entonces hay que hacer un abordaje amplio, es un tema bien complejo con los niños y niñas. Entonces, los padres, por favor, sea un profesional de la salud, ¿verdad? No dejen de acudir al área médica, a la pediatría, es importante los controles. Y yo creo que a la doctora va a tomar para mi mandato, de verdad, llevarse a sus hijos es vital. Es vital. Así es. Hay que porque los parámetros psicológicos también deben marcar la diferencia entre una buena autoestima, una baja autoestima, una inseguridad de un niño o una niña, ¿verdad? Y que no les hagan bullying, ¿de acuerdo? Importante. Muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado. Un placer tenerlo por acá nuevamente, así que esperamos tenerlo pronto. Saludos por ahí. Gracias. Me despido. Gracias. Estamos en contacto. Adiós, gracias. Bueno, Jessica, ¿cuál sería el mensaje que tú quisieras dejarle a la población este día? Aparte de que por favor no se olviden de los controles del niño sano después de los 5 años. Bueno, consulten rápidamente, ¿verdad? Si usted nota todo lo que hemos ido hablando en esta hora, pues consulte rápido, porque si hacemos una detección, un diagnóstico temprano, podemos evitar mucho daño psicológico y mucho daño en cuanto a la estatura del niño. Entonces es importante que usted consulte tempranamente, que asista a sus controles con su pediatra, siempre consulte, pregúntele a su pediatra para que usted esté enterado de todos los cambios que pueden aparecer en la pubertad, ¿verdad? Excelente. Gracias, Jessica, por habernos acompañado este día. Gracias por habernos apoyado en este tema. Así para es. que la población Es y un todos placer. podamos aprender, de verdad. Es un placer. Bueno, yo los dejo en buena compañía con Brenda Vázquez y esa edición de Mediodía de TN21. El día de mañana estaremos con otro tema, la inmovilidad del adulto mayor. Por hoy, pues los dejamos que disfruten su cinturita de semana. Recuerden, no se exponga, use el lavado de manos, alcohol gel, las mascarillas, ya saben, nosotros porque estamos en distantes acá, pero es terminando y me la pongo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Existen algunas cosas que puedes hacer para reducir las posibilidades de que tu hijo tenga pubertad precoz. Es por eso que te compartimos los siguientes consejos. Manténlo alejado del estrógeno y la testosterona. La exposición a hormonas sexuales, ya sea una crema o un ungüento u otras sustancias que contengan estas, como medicamentos para adultos o suplementos dietéticos, pueden aumentar el riesgo de tener una pubertad precoz. Ayúdalos a tener un peso saludable. Investigaciones han demostrado que el sobrepeso, especialmente en las niñas, puede acelerar la aparición de la pubertad temprana. Motívalo a comer sano y no caer en los excesos. Según estudios, algunos animales cargados de hormonas, especialmente las aves, así como también la comida procesada y el azúcar, parecen tener relación con la pubertad precoz.